Protestas, violencia en las calles e intentos por destituir al presidente. Ecuador estuvo en llamas. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. La violencia escaló desde el 13 de junio, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, movilizó al país con un paro nacional. Los altos precios de los combustibles, el costo de vida y el descontento con el presidente Guillermo Lasso abrieron otro capítulo de crisis política, económica y social. Siempre firmes, de pie, jamás de rodillas, compañeras y compañeros. La intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado. Y si es que esos vamos no volvemos al campo con resultados, la ciudad no come. Hubo más de 500 heridos y 6 muertos en los enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia. Las autoridades y la CONAIE llegaron a un acuerdo con ayuda de la Iglesia Católica. Sono vicino a quel popolo e incoraggio tutte le parti ad abbandonare la violenza e le posizioni estreme. Impariamo, solo col dialogo si potrà trovare, spero presto, la pace sociale. El Congreso revocó la destitución de Lasso y Ecuador espera recuperar la paz. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño Rivadeneira luego de la reconsideración de la votación, señor presidente. ¿Qué pasó en Ecuador? El 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas convocó a una movilización nacional y a ellos se sumaron sindicatos y estudiantes. La CONAIE nuclea a pueblos y comunidades indígenas desde 1986 y siempre logró una gran movilización social que esta vez alcanzó a 19 de las 24 provincias. Los pueblos originarios componen alrededor de 1 millón de los 17.700.000 habitantes. Con Leónidas Issa como líder, comenzaron a marchar y pidieron debatir 10 puntos con el gobierno, relacionados con el aumento de la pobreza y la falta de acceso a los servicios básicos. Venimos por los 10 puntos y regresaremos con esos 10 puntos. En Ecuador, la pobreza supera el 32%. Desde el año 2020, los precios internacionales no pararon de subir a raíz de la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ecuador no quedó exento de esta crisis. Los manifestantes protagonizaron choques con la fuerza pública que dejaron más de 500 heridos y 6 muertos. Por otro lado, los ciudadanos que no estaban de acuerdo con la CONAIE alzaron la voz para pedir paz y diálogo entre las partes. Que no podemos renunciar en ningún momento a este camino, que es la única vía de la solución de los conflictos. No hay otra posibilidad. ¿Cuál fue el reclamo? Uno de los principales puntos era el incremento en el valor del combustible. Para tener una idea, entre mayo y octubre del 2021, el diésel se duplicó de $1 a $1.90 y la gasolina subió de $1.75 a $2.55, un 46% más. La organización pedía una reducción de 40 centavos en el precio del galón. Otro de los pedidos tenía que ver con la flexibilidad en el cobro de intereses y deudas para los sectores agrícolas que cada día se ven más afectados por la crisis económica. No tenemos un gobierno, lamentablemente, que garantice al pueblo trabajador, al pueblo agricultor, que podamos salir adelante. Todas nuestras cosechas vamos a la pérdida. ¿Qué les respondió el gobierno? El diálogo entre el gobierno y Leónidas Issa fue escaso desde el comienzo de las protestas. En un intento por apaciguar los disturbios, Lasso anunció una serie de subsidios para las familias más pobres. Entre ellos están los agricultores. El pasado día sábado contesté los pedidos de la CONAIE. Aquí está la carta. Declaramos en emergencia el sistema de salud. Duplicamos el presupuesto en educación intercultural. Aumentamos el bono de desarrollo humano. Condonamos deudas. Reforzamos créditos para el agro. Subsidiamos la urea y más. Issa se mostró abierto a dialogar y los representantes del gobierno pidieron calmar las aguas y evitar la violencia. ¿Por qué quieren destituir a Guillermo Lasso? En medio de las protestas, el partido opositor Unión por la Esperanza, más conocido como UNES, consideró que Lasso no debía seguir al mando del país. Aseguran que Lasso es incapaz de gobernar y hacerle frente a los reclamos y enfrentamientos que ocurrían en las calles. La oposición ecuatoriana es mayoría en el Congreso. Los afines al expresidente socialista Rafael Correa necesitaban 92 votos para destituirlo. Tras días de debate, UNES logró solo 80 afirmativos y el mandatario derechista del movimiento Creo se libró de
de ser removido del cargo. ¿Cómo llegaron a un acuerdo? Con la Iglesia Católica como mediadora, la CONAIE y el gobierno se sentaron a hablar. El acuerdo fijó la creación de una mesa de diálogo y fue firmado por ISA y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en la sede de la Confederación Episcopal Ecuatoriana. El precio del combustible se redujo en un total de 15 centavos por galón, tanto de diésel como de gasolina. Con la principal exigencia de CONAIE satisfecha, los manifestantes se retiraron pacíficamente de las calles. Lasso continuará su mandato pese a los intentos de la oposición por destituirlo. La CONAIE, por su parte, pudo encontrar una respuesta a sus demandas para hacerle frente a la crisis económica. Con las vías de diálogo abiertas, ¿podrá Ecuador mantener la paz y anteponerse a la crisis?